Muchas gracias a todos por estar aquí, por supuesto a los organizadores. Y dejadme hoy, lo que quiero hacer es, sobre todo, son reflexiones. Reflexiones de lo que está sucediendo, reflexiones de lo que puede ocurrir. Habrá cosas que yo diga que estaréis de acuerdo, otras que no estaréis de acuerdo. Lo importante es que reflexionemos todos sobre posibilidades en el nuevo calendario vacunal. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que voy a decir, pero no os voy a decir en lo que estoy de acuerdo o no para luego generar polémica. Lo que está ocurriendo es importante. Bueno, hay un dicho entre los que hacemos vacunas, es decir, que la aparición de una vacuna reescribe la epidemiología. De hecho, antes de que aparezca la vacuna, ya se invierte mucho dinero y se escribe una nueva epidemiología, y en el momento que aparece la vacuna se cambia completamente la epidemiología. Con lo cual es muy importante que los calendarios vacunales se adapten a las nuevas realidades. Eso, luego lo están apareciendo continuamente nuevas vacunas, que hay que ver si son compatibles todas entre sí. Y luego siempre, y sobre todo en estos momentos, hay que buscar los calendarios vacunales de máxima eficiencia, es decir, que con la menor inversión de dinero se consiga los máximos beneficios. Por tanto, y nos planteamos, ¿hay posibilidad de incluir nuevas vacunas en el calendario vacunal español? Segunda, ¿podemos reducir el número de dosis que estamos dando a los niños? Y tercero, ¿es posible aumentar el número de contactos si vamos poniendo muchas vacunas para no sobrecargar cada visita con muchas inyecciones y por más motivos, separar el número de contactos con enfermería de forma que en vez de 3 como hay ahora, multiplicarlo? Pues todas son las cosas que vamos a debatir. Con nuevas vacunas, incluyo aquí el neumococo, la vacuna neumococo conjugada, porque quitando en Madrid, que la tuvisteis una temporada, ya no la tenemos en ningún calendario vacunal. La próxima aparición de vacuna de meningococo B, muy interesante. Y luego la posibilidad de discutir cambios en las pautas vacunales frente a meningococo C y luego incluso con la primovacunación de la DTP, con las hexavalentes o las pentavalentes. Hablando de neumococo, esta diapositiva y la siguiente ya las ha presentado el doctor Ángel Gil, me las pasó el Heracles, muchas gracias, pero creo que son muy importantes para ver cómo una vacunación sistemática con una buena vacuna en una población donde hay casos se traduce en un impacto considerable. Impacto, como veis ahí, la línea verde oscura y la negra, que son las de abajo, son los 2 años después de tener incluida la vacuna de 13 serotipos. Luego sí que tiene su impacto. Y sobre las hospitalizaciones se reducen la mitad, fijaros que es en los menores de 15 años, cuando estamos vacunando solo los niños pequeñitos. Y que esto, también esta diapositiva, que también nos la ha enseñado el profesor Ángel Gil, se ve una reducción de los casos, no solo en los niños que han recibido la vacuna, sino en edades posteriores. Los niños mayores de 60 meses no estaban vacunados y, sin embargo, también hay una reducción. Es decir, si se pauta bien una campaña de vacunación, entonces tiene efecto directo y efecto indirecto, que es lo que se llama el efecto comunitario. Protegiendo a los niños, estamos protegiendo a los más mayores, como ya se vio en Estados Unidos. Pero siempre está la discusión, y esto en las comunidades que no ha sido Madrid, sobre si la primovacunación Madrid ha puesto 2 dosis y un booster, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Ponemos 2 o ponemos 3? La recomendación de la ficha técnica son 3 dosis más 1, y esta es la explicación. La línea azul, la barra azul, es qué ocurre después de 2 dosis y las demás es después de 3 dosis. Si ponemos únicamente 2 dosis, estamos dejando mal protegidos a los niños porque estamos protegiendo al individuo frente a 2 serotipos importantes, como es el 6B y el 23F. Y luego también, si nos vamos al 6A, que está aquí más a la derecha, también lo estamos desprotegiendo o no protegiendo suficientemente. Con lo cual, por eso es la recomendación, si es calendario vacunal universal,
se pueden poner 2 dosis porque ya hemos visto que hay un efecto comunitario importante. Si es calendario vacunal individual, vayámonos a la ficha técnica, que son 3 dosis. Y la vacuna frente a meningococo B, que va a ser de próxima aparición, esperemos. Se están desarrollando 2 vacunas, una que tiene 4 componentes de la pared. Esta vacuna no es capsular, como la de meningococo C, porque sabéis que la cápsula no es inmunógena por distintos motivos, y entonces hemos tenido que ir a lipoproteínas de la pared, que están por debajo de la cápsula, ¿vale? Entonces, las 2 vacunas, una tiene 4 componentes, que esos son los nombres de las 4 componentes, el FHBP, bla, bla, bla. Son componentes que se desconocían hasta hace poco y que se han descubierto gracias a la vacunología reversa. Y luego hay otra vacuna también en desarrollo que tiene solo 2 componentes y es una lipoproteína, pero que tiene 2 familias, mientras que la primera vacuna solo incluye una familia, esta incluye las 2 familias. Es decir, son 2 aproximaciones. Cuando estén las 2 en el mercado volveremos a tener polémica cuál es mejor. Hasta ahora vamos a centrarnos en la única que se está desarrollando para el lactante, que es la de 4 componentes, y esta es la seroprotección. La seroprotección de los 4 componentes, cada una de las líneas es un componente, y esto es antes de la vacunación, es decir, antes de vacunarse los niños no tienen protección. Después de las 3 dosis, después de 2 dosis y de 3 dosis, fijaos que prácticamente el 100% tienen protección frente a una, van cambiando. A los 12 meses ha bajado, este sistema, esta protección es muy parecida a lo que se veía con meningococo C, que hace la primera vacunación, cae, pones un booster y vuelve a subir muchísimo la protección, y 40 meses, es decir, cuando los niños tienen 3 o 4 años, todavía hay una seroprotección por encima del 80% para algunos de las lipoproteínas. Es decir, que es una vacuna que para estas 4 lipoproteínas es muy inmunógena. Tiene el inconveniente, que seguro que lo habéis oído hablar, y es que cuando se coadministra con la vacuna hexavalente, es bastante reactogénica desde el punto de vista de la fiebre. Y fijaros cómo el 60% de los niños a los que se les pone la vacuna tienen más de 38 de fiebre y tienen más de 39, casi entre un 10 y un 12%. Si no se administra con la hexavalente, estas cifras caen muchísimo. Es decir, que es una fiebre que se tolera bien, que dura entre 1 y 2 días, que si se le explica a los papás que van a tener fiebre, la aceptan como se aceptaba antes la vacuna de la tosferina de células enteras. Pero este es un problemilla que tiene la vacuna. Y luego, cuando vemos, claro, es una vacuna muy compleja en desarrollo, tiene 4 lipoproteínas. Estas lipoproteínas, hay cepas de meningococo que pueden tenerlas o no tenerlas. Pueden tener una, pueden tener 2, pueden tener 3. Y entonces se ha desarrollado un método que se llama el MATS, que es el Multiple Antigen Testing System, que lo que hace es, se analizan las cepas de meningococos circulantes y se ve cuántas se expresan las proteínas frente a las que la vacuna actúa. Y entonces el porcentaje de cepas que se cubren en España es alrededor del 70% de las cepas de meningococo C que se han estudiado en el Carlos III, que esto lo hace Julio Vázquez y lo explica fenomenal. Por tanto, tenemos una vacuna para un nuevo nicho de enfermedad, que es la última meningitis grave que queda por prevenir, que provoca un poquito de fiebre y que tiene una cobertura aproximadamente del 70% de las meningitis. Y es una vacuna que se puede plantear la introducción en el calendario vacunal. Con lo cual nos podría quedar un calendario vacunal como el siguiente, ¿no? Tenemos la hexavalente con 3 dosis, meningo B, que serían 3 dosis, neumococo, que en un programa de vacunación universal se pueden poner 2 dosis, y meningo C, que hasta el momento tiene 2 dosis. ¿De acuerdo? Esto sería qué ocurriría
si incluyéramos estas dos nuevas vacunas en el calendario vacunal. Pero claro, se puede disminuir el número de dosis en este grupo de edad, que es el grupo de edad de niños muy pequeñitos, que tienen las piernecitas muy pequeñitas y que hay que ahorrar pinchazos. Pues vamos a hablar un poquito de la vacuna de meningococo C. Y de meningococo C, que la vacunación se empezó en el año 2000, sabemos muchísimas cosas. Y, por ejemplo, sabemos que es una vacuna, la vacuna de meningococo C conjugada es extremadamente efectiva, ha hecho desaparecer la enfermedad en muchísimos sitios, que el efecto comunitario es imprescindible para tener un éxito vacunal asegurado. Fijaros, tan importante es para esta vacuna la protección directa como la indirecta. Es decir, que si yo tengo vacunados al grupo de mayor riesgo de transmisión y no circula, estoy protegiendo indirectamente a los niños pequeñitos. ¿Y dónde es donde circula el meningococo C? Pues de antes de tener la vacuna se sabía que el meningococo C circula casi exclusivamente en niños a partir de los 12 a 14 años. De 12 a 14 años hasta los 20-22. Luego este es el grupo de 15 a 20 o 22 años, es el grupo que hay que tener protegido porque es el grupo que nos va a dar, y se ha demostrado, nos va a dar inmunidad indirecta. Y luego también sabemos que hay 3 vacunas en el mercado y que las 3 vacunas presentan distintos grados de inmunogenicidad. Para ver qué estaba ocurriendo o cuál es la situación en la Comunidad Valenciana, desde el Centro de Investigación hemos hecho un estudio de seroprevalencia que lo vamos a publicar ahora, y lo que hicimos fue coger a casi 2.000 sujetos entre 3 años, de 3 años en adelante, hasta el fin de la vida, para ver cómo es el estado de protección de los niños, de las personas. Se estratificó por edad para que todos los grupos fueran representativos, y esto es lo que nos encontramos. Y nos encontramos que los niños a los 3 o 4 años, es decir, recibieron una dosis de vacuna al año y medio, y ya a los 3 o 4 años solo el 42% están protegidos. Hay una pérdida de la protección rapidísima después de la vacuna. A los niños de 8 a 12 años, estos niños son los que, cuando se instauró el programa de vacunación, se les puso solo 2 o 3 dosis de vacuna en el primer año, no tiene booster, y están prácticamente desprotegidos. Es decir, solo de un 8 a un 15% de los niños de ese grupo de edad están protegidos. ¿Qué pasa con los niños de 13 a 15 años? Estos son los que en el programa de vacunación solo se puso una dosis, porque tenían más de un año. Los que tenían entre 1 y 6 años están relativamente protegidos, los que tenían más de 6 años en ese momento tienen un nivel de protección mucho mayor, 60%. Luego, ¿qué vemos? Que en el momento que las edades sigan avanzando, el grupo que tenemos que tener protegido para que no circule el meningococo se va a quedar desprotegido, con lo cual hay posibilidad de... ¿Es necesaria una dosis de refuerzo en este momento? ¿Es necesaria una dosis de refuerzo a los 12, 13 años para que toda esta población esté bien protegida? Pues posiblemente sí. Y si estáis al día, los ingleses a partir del año que viene van a poner ya esta dosis. Una dosis booster. Pero claro, aquí estamos hablando de reducir número de dosis y os estoy comentando que lo que hay es que aumentar, ¿no? Es un poco, puede ser incongruente. Pues para esto el HPA en Inglaterra hicieron un ensayo clínico para ver qué pasaba si a los niños, en vez de ponerle 2 dosis de vacuna, les poníamos una en el primer año de vida. Y la dosis, si el estudio sale bien, esa dosis que se quita en el primer año de vida se pasa a los 12 años. Total, hicieron el estudio y utilizaron solo 2 vacunas. Utilizaron 2 de las 3 vacunas porque la tercera vacuna se ha demostrado que con una dosis no tiene suficiente capacidad inmunógena. Con lo cual, el estudio se hace solo con estas 2. Y aquí se han traspapelado un poco los números, pero esto es después de una dosis, es decir, un mes después de una dosis única, casi el 100% de los niños están seroprotegidos.
que es a los 4 meses. La dosis se pone en Inglaterra a los 3 meses. Luego a los 4 meses, si lo pasamos 2 meses después, es decir, a los 6 meses, la protección sigue siendo muy buena. Al año de edad, antes de la dosis booster, ha caído la inmunidad, como se sabe. Ha caído a niveles entre el 25 y el 30% de los niños protegidos. Y después del booster, un mes después del booster, el 100%. Basado en estos datos, es lo que en Inglaterra van a quitar una dosis en el lactante, porque han visto que con una dosis en el tercer mes de vida mantienen protegida y esa dosis es la que pasan al adolescente. Si nos vamos a títulos medios geométricos, que es la media de los títulos, y fijaros que esta logarítmica, hay una vacuna que de siempre se ha visto que es muchísimo más inmunógena, pero fijaros, por ejemplo, aquí, que estamos hablando de unos títulos de 400 a 2300. Es decir, al ser logarítmica es mucho. El significado que tiene esto clínico no se sabe, pero que ya os he comentado que hay distintas inmunogenicidades. Con lo cual, con el meningococo C, lo lógico es, si este es el calendario que estamos proponiendo, pues vamos a dejar pasar una dosis del primer año, vamos a pasarla a los 12 o 13. Y ya para acabar vamos a hablar de la tosferina. La tosferina, hace ya unos años se vio que en Estados Unidos, y coincidiendo con la aparición de la vacuna acelular, y he dicho coincidiendo, no quiero decir que sea causa, sino que a lo mejor es porque ya llevaban 20 años aquí sin tosferina, empezó a aumentar los casos de tosferina. Es decir, fue poner la vacuna y empezar a aumentar. Si nos vamos, esto lo ampliamos, pues vemos cómo el incremento es importante de los casos de tosferina. Es decir, salta una alarma, algo está ocurriendo con la tosferina en Estados Unidos. Esto es lo que ha ocurrido, según el informe del Carlos III, lo que ha ocurrido este año pasado con la tosferina en España. Entonces hay un incremento grandísimo de las notificaciones de tosferina. No estoy diciendo de los casos, sino de los casos que se reportan. ¿De acuerdo? Se ha aumentado bastante. ¿Este aumento es real o no? Pues nosotros ya en el año 2002, 2003, hicimos un estudio en atención primaria en unos cuantos centros de salud y todos los niños que llevaban más de 2 semanas tosiendo, les hacíamos un análisis de sangre para ver si era tosferina o no. Y en aquel momento ya vimos que los niños entre 2 y 5 años teníamos una incidencia de 76 casos por 100.000, en los niños de 6 a 10, y estos estaban recién vacunados porque aquí ya se ponía la vacuna de tosferina a los 6 años, casi 60 casos por 100.000, cuando el EDO, los casos notificados, estaban alrededor de 5 casos por 100.000. Es decir, que cuando hacíamos una búsqueda activa de casos de tosferina, encontramos 10 veces más casos de tosferina que los reportados. Total, que solo en este grupo, que creo que éramos 10 centros de salud, diagnosticamos más casos de tosferina de todos los reportados a la Comunidad Valenciana. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ese incremento de casos puede deberse o bien a un incremento real o que estamos diagnosticando mejor, y diagnosticamos mejor sobre todo desde que tenemos la PCR, pero puede haber un incremento real. Tampoco sabemos qué papel tienen las vacunas acelulares en este incremento, si es un incremento real. Y luego también se están discutiendo, pero esto ya es para los microbiólogos, la posibilidad de cambios genéticos en las cepas circulantes, de forma que si tienen que estén escapando a la protección que dan las vacunas acelulares. Eso, mientras hay algunos estudios en algunas zonas del mundo que parece que pudiera ocurrir, en otras está clarísimo que no se modifican y sí que se están aumentando más casos. Pero lo que también se sabe es que países donde ponen 2 dosis de vacuna en el primer año y un booster, como es por ejemplo Italia y Finlandia, que ponen dosis a los 3, a los 5 meses y luego un booster al año, la efectividad de la vacuna o el control de la vacuna
es exactamente el mismo que tenemos aquí con 2, 4, 6 y 18. Es decir, con una dosis menos, y una dosis menos para España supondría unos 14 millones de euros anuales, están controlando la enfermedad. ¿Cuál es el problema de quitar una dosis en España? Primero, estamos diciendo que está aumentando el número de casos, es un poco sin sentido. Es decir, bueno, está aumentando el casos, voy a quitar una vacuna, ¿no? Luego también que la pauta, si está aumentando el número de casos y un porcentaje grandísimo de los casos es en niños menores de 2 años, no podemos retrasar la vacuna a los 2 meses, no años. Es decir, la mayoría de los casos, o un porcentaje muy alto de casos, es en menores de 2 meses. No hay sentido de retrasar la vacuna a los 3 meses. Y la pauta vacunal de 2, 4, 12 no está estudiada, con lo cual también se podría estudiar a ver si la inmunogenicidad y la protección es la misma. Con lo cual, con la tosferina, tenemos que la pauta actual es una pauta que está aumentando el número de casos notificados, que no sabemos lo que es, que se podría modificar, porque a lo mejor no es el momento ahora. Con lo cual, la posibilidad de quitar una dosis de vacuna hexavalente, la de los 6 meses, es una posibilidad potencial. A fecha de hoy no se puede hacer, pero es potencial. Y luego la otra posibilidad es, si estamos cargando tanto el calendario vacunal, tenemos, por ejemplo, a los 2 meses tenemos 4 vacunas, aquí tenemos 3, 4, y sabemos que si se combinan estas son muy reactogénicas, con lo cual una posibilidad sería, las empiezo a separar, la inmunogenicidad del meningococo es la B, la reactogenicidad es mucho menos, esto supondría multiplicar el número de visitas, lo cual hay que suponer que es un incremento de coste muy grande, y a lo mejor el beneficio de esto no es eficiente. Y lo que sí que está claro es que posiblemente, muy cercano, se quite una dosis de meningo C del primer año de vida para pasarla al adolescente. Y yo creo que con esto ya os he dado bastante para pensar. Muchas gracias.